Salvete, amigos de modos religiosos. A ver, aquí. Salvete a todos por Instagram, por Facebook. Espero que se vaya viendo bien. Me vais avisando porque estoy haciéndolo a la vez, tanto en Facebook como en Instagram. Y para poder saber un poco, porque hay algunas personas que me han pedido hacerlo por Instagram también y lo estoy haciendo por Facebook, así que lo estoy retransmitiendo por las dos bandas. Así que gracias por estar conmigo en este día. Espero que el confinamiento lo estéis llevando lo mejor posible. Y bueno, lo único así para poder eh, llevar un poco más ameno lo que es esta cuarentena, que ya va a durar más, pues os hago partícipes de esta retransmisión. Y bueno, lo que vamos a hablar, muy buenas a todos, gracias por aquí por Instagram, que también estáis varios amigos, Victoria por ahí por Facebook y varias personas por aquí, gracias Javi de Lucius Speculus Gladiadores, de los gladiadores. Hoy vamos a hablar sobre el tema del sacrificio. Disculpad que vaya mirando a los dos lados, porque estoy tanto en Instagram como en Facebook en directo. Pues hoy vamos a hablar sobre el tema del sacrificio, sobre lo que es el sacrificio. Eh, pues yo creo que es tu conexión, porque ayer te pasaba lo mismo. O sea, a ti se te oye eco, Javi, y a los demás se me oye bien, se ve bien, tanto por Facebook como Instagram. Irme diciendo para ver si a ver si el problema lo tengo yo, ¿vale? Simplemente, bueno, lo que vamos a hablar un poquito sobre qué es el sacrificio, qué es, intentaré que no sea más de una hora, por favor, avisadme. Que ya sabéis que yo me enrollo mucho. Sí, el sonido guay, ¿no? Vale. Gracias. Eh, bueno, ya lo que decía, vamos a hablar un poco sobre el tema del sacrificio, vamos a hablar un poco sobre lo que significa, algunas pinceladas de eso, y esto va a estar dentro del... va a estar enmarcado porque queremos hacer una especie de serie de vídeos relacionados con el tema de la religión romana y cómo se recrea, cómo se hace la recreación histórica de la religión. Entonces, Facebook nos permite además hacer como una especie de serie, nunca mejor dicho, de varios vídeos y vamos a aprovechar esa posibilidad. Y entonces pues vamos a hacer una serie de capítulos referentes a los enfoca. Es que a lo mejor es porque están las dos cosas a la vez, no, la verdad es que no lo sé, no sé deciros, porque últimamente también es verdad que tengo el internet un poco hecho una patata, pero gracias Johnny, hola Daniel, salve, y aquí en Instagram pues no lo sé, si es que la única posibilidad por mis medios que tengo es lo único que hay. Si lo quieres poner un poco de luz. Y disculpar estas cosas, porque yo no soy experto y yo soy totalmente novato y no tengo ni idea. Y entonces vamos a enmarcar lo que decía, vamos a enmarcarlo en el tema de una serie de vídeos sobre el tema de religión y hoy pues vamos a empezar con el tema de mi tesis doctoral, que es el delito religioso en el sacrificio romano. Y que, bueno, pues ya me doctoré el año pasado y aquí está la tesis, que está leída y defendida y ya, además dirigida por el profesor Santiago Montero. Bueno, pues más o menos lo que vamos a ir haciendo también en alguno de los vídeos es explicar un poco qué errores se cometían en el sacrificio, ¿no? Y qué consecuencias tenía esto.
podéis comentar, podéis preguntar lo que queráis, lo que estiméis oportuno para que podáis que podamos hablar y demás. Es verdad que en el tema del vídeo, a mí por lo menos en el Facebook se me parpadea de vez en cuando. Eso sí es verdad. No entiendo el porqué. Pero bueno. Pero vamos, si me oís y escucháis y veis más o menos bien, pues por lo menos es lo importante. Eh, lo que ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio hay que entenderlo dentro del marco de un culto religioso, ¿vale? El culto religioso en la antigua Roma hay que entenderlo como o se podría denominar como un cultus deorum. El nombre de paganismo realmente es un nombre que es ficticio o es en el sentido de que los propios romanos no se llamaban así paganos. Es realmente un nombre peyorativo por parte de los cristianos que denominaron así a aquellos que eran creyentes o que eran del pagus, eran del campo, ¿no? Entonces, de esa forma, los propios cristianos denominaron a los no cristianos como paganos. Pero realmente un culto, una aproximación al término de la religión romana sería cultum deorum, que además tampoco sabemos cómo lo llamaban los propios romanos, porque ese es el problema, que no hay ninguna palabra o frase o definición que nos diga cómo denominaban los romanos a su propia religión. Teniendo en cuenta que, por otro lado, es lógico, porque no es una definición, no es una religión, por así decirlo, de libro, porque no hay un libro como la religión cristiana o el Islam o el mundo judío. Ellos no tenían un libro único, como una Biblia, ¿no? O el Corán o la Torá. Entonces, ese sentido nos hace perder mucha información sobre este tipo de religión, en este caso la romana, ¿no? Igual que en otros ámbitos del Mediterráneo y de Europa, pues no encontramos tampoco una religión con un libro único. Entonces, ese es el problema que nos encontramos a la hora de definir qué es la religión en la antigüedad. Yo, por ejemplo, en la propia tesis lo que definí la religión romana es o una parte de ella, mejor dicho, es como un contrato religioso por superstición. Es decir, eh, para que quede bien claro, porque hay algunos que han copiado justamente esto sin citarme. Pero bueno, entonces el caso es que el contrato religioso por superstición se resume en la máxima romana del do ut des, es decir, te doy para que me des. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que los romanos lo que hacían era ofrecer un sacrificio, ¿vale?, a una divinidad concreta para recibir un beneficio. Es decir, te ofrezco un sacrificio, un ritual, una ofrenda en general para recibir un beneficio. Pero a la vez, lo que yo te estoy prometiendo es, igual que hoy se hace, hoy en día, los cristianos es, por ejemplo, que si me das este beneficio, pues yo o te hago más sacrificios o bien te voy más a misa al día de hoy o pongo más esfuerzo en X cosa o te pongo unas velas o te pongo unas flores o voy, yo qué sé, lo que podáis imaginar es lo que hayáis hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se ha cambiado nada, no hemos cambiado nada al respecto de hace 2000 años, ¿no? Entonces, ese contrato por superstición, porque yo considero que los romanos no son creyentes como podemos entender hoy la religión cristiana o musulmana. Los romanos son más bien practicantes de ese culto de ese culto a los dioses, pero mediante la superstición. ¿Vale? Para mí son supersticiosos más que creyentes y la creencia, evidentemente ellos creen que existen unos dioses, lógicamente, pero
creen que se hacen los actos por superstición. Y sobre todo una cosa que dice muy bien San Agustín es el miedo, la incorporación en este culto del miedo. ¿Por qué? Miedo a un rechazo por parte de la divinidad, de un castigo. Por eso hay que hacer los rituales de forma correcta, basada en unas normas cuyas normas poco se conocen, pero que gracias, por ejemplo, a Catón o a Cicerón o, por ejemplo, Valerio Máximo, a Eulogelio, fundamental, y también, bueno, Plutarco nos dice en cuestiones romanas, nos dice una multitud de datos en el tema religioso que son fundamentales. Y una bibliografía que es... sí, se interrumpe mucho la imagen. Pues sí, es que a mí me estaba parpadeando también de vez en cuando, ¿no? La verdad es que no lo sé. A ver si por lo menos en uno de los dos se queda grabado. Lo que decía es que también es importante ir a las fuentes cristianas que nos hablan mucho de los paganos, por así ellos denominaban, y entonces nos dan muchos detalles que los autores, que la historiografía latina no nos da, porque ya los da por supuesto, ¿no? Entonces los cristianos sí es una fuente importante para conocer parte de la religión anterior. Y en eso también hay que basarse. Y entonces, por ejemplo, San Agustín decía que existía el miedo. Ah, perfecto. Pues me veis entonces en pantalla grande, ¿no? A Ursus y Livia, bienvenidos. Eh, y que, bueno, esperemos que pasar un buen rato. Todas las preguntas que queráis hacer, vuelvo a repetir, estáis invitados a poder hacerlas para que no sea esto todo un monólogo y no vaya yo solo por una línea, sino que haya un poco de participación, ¿vale? Las podéis escribir. Y el caso es que los romanos pues hacían este tipo de cultos y era necesario realizarlo de forma correcta, porque si no, entonces tenían ese miedo supersticioso a recibir un castigo por parte de la divinidad. ¿Qué ocurre? Que la norma escrita o no escrita, a ver, perdón, no había ningún tipo de doctrina para esta religión en la Roma antigua. Bueno, gracias Cintia por la pregunta. La verdad es que la norma era una norma que parece ser que no se ha conservado en su totalidad, simplemente unas pinceladas, ya digo, en Cicerón, por ejemplo, en Cicerón lo podemos ver en Aruspice Responde, también en Natura Deorum, fundamental esas dos obras sobre Cicerón para entender lo que es gran parte de la religión romana, teniendo en cuenta que Cicerón fue augur, ¿vale? Y nos puede decir alguna cosita sobre ese tema. También fundamental la metamorfosis de Apuleyo o el asno de oro de Apuleyo, que también nos dice algo del misterio de Isis. El problema es que no hay una norma, no tenemos un libro que nos diga esto se hace así, 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 así. Hemos tenido que desgranar un poquito de cada autor para ir sacando, sobre todo de Eulogelio, Cicerón, Catón, que nos van diciendo las fases de un sacrificio, ¿vale? Que luego las citaremos un poquito más. ¿Hasta qué punto se puede decir que la información cristiana podía ser adulterada de manera propagandística por su parte? Muy buena pregunta. Pues mira, evidentemente hay un elemento propagandístico en este sentido, ¿no? Lógicamente lo que se va el cristiano, el autor cristiano, por ejemplo, Tertuliano, que yo lo considero como una fuente principal para conocer el pasado religioso romano, entre otras cosas. Por ejemplo, en el mundo gladiatorio también es parte que hay que tocar a Tertuliano, ¿vale? Ya que está por aquí Javier, te lo recomiendo que también le toques un poquito para poder leerle. En ese sentido, los cristianos, lógicamente, van a poner mal a los paganos, ¿no? Y, evidentemente, van a decir algunas cosas que
ciertamente pueden ser falsas. Sin embargo, sí, es duro de leer, también te lo digo, tertuliano. Pero más duro de leer es Nono de Panópolis y tela con él. Entonces, el caso es que los cristianos, por lo general, los autores cristianos, se van a poner mal al mundo pagano. Sin embargo, utilizando justamente esa propaganda antipagana, van a desarrollar una serie de detalles o describir una serie de detalles de las costumbres religiosas, de la costumbre civil romana, que van a ser muy importantes. Queriendo burlarse de ellos, para los historiadores de ahora, nos sirve muy bien para conocer ciertos detalles que los historiadores de la época no comentaban. Por ejemplo, Tito Livio o Valerio o Tácito no comentaban sobre su propia vida cotidiana. Sí, efectivamente, las fuentes cristianas describiendo la gladiatura son cristianas. A ver, le pasó como al panteón de Cartago con los judíos, que prácticamente sus dioses son demonios. Sí, bueno, por así decirlo, los cristianos demonizaron, por así decirlo, a los dioses paganos. Sin embargo, fíjate qué buena praxis hicieron los cristianos, que no eliminaron a ningún dios considerado pagano, sino que simplemente que le cambiaron el nombre y lo transformaron en fiestas cristianas. Nunca mejor dicho, una de las más conocidas es las Saturnales, que las pusieron como Navidad, ¿no? O, por ejemplo, la Virgen del Carmen, que es la diosa Isis en todo su esplendor. Simplemente hay que ir al puerto, a una playa, a ver cómo realizan esa procesión en andas de la Virgen del Carmen, en todo el Levante y el sur peninsular sobre todo, y vamos a ver que la Virgen del Carmen es exactamente igual que la diosa Isis haciendo el mismo ritual. Simplemente cámbiale el nombre y cámbiale la vestimenta, pero exactamente es lo mismo, ¿no? Pero fíjate que ellos conservaron incluso, y en parte hay que dar gracias también a la iglesia, sobre todo paleocristiana, de querer conservar todo eso y conservar incluso hasta edificios de templos romanos que fueron reconvertidos en iglesias. Y gracias a eso, por ejemplo, el Panteón fue un gran acierto que la iglesia lo convirtiera en iglesia, nunca valga la redundancia, para conservarse hoy. Seguramente no se hubiera conservado, entre otros templos. Por ejemplo, el de Antonina de Faustina en el Foro Romano sería 3/4 de lo mismo. Para, a ver, ¿para cuándo un artículo sobre los dioses romanos? ¡Buf! A ver qué dioses, porque hay que tener en cuenta que Roma conoce cerca de 100.000 divinidades, entre mayores y menores. Entonces, hacer un artículo o un libro sobre las 100.000 divinidades es muy complicado. De todas formas, existe algún libro sobre este tema sobre religión, sobre todo que se llama Diccionario de Religión Romana y que está muy bien. Lo recomiendo, además se puede descargar por internet en PDF y si no, pues os lo mando sin problema, que lo tengo. Aunque me mueva más, Isidoro de Sevilla, sí, adorando y despreciando la literatura al mismo tiempo. Sí, efectivamente. Sí, Isidoro de Sevilla tiene buen material y sobre todo cuando está contando sobre el tema de los mártires. Ahí se puede encontrar información sobre todo eso. Y bueno, siguiendo con el hilo, que por cierto está muy bien céntrate en las que se adoraban en el círculo de la gladiatura, así ya filtras. Sí, eh, sí, eso para, bueno, eso, un artículo sobre el tema de religión en la gladiatura, tú ya lo conoces, Javi, está escrito por mí para la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias, Fede, en Facebook, lo compartes en Historia de Roma
También, gracias, amigo. Bueno, decía que que el sacrificio, lógicamente, sí, una trilogía. Bueno, ¿y qué más? Como posteguillo. Eh, sigo con esto. El tema del sacrificio hay que verlo como esa utilidad, ¿no? En ese sentido. Lo que los romanos, creo que en Facebook ya se ve mejor, ¿no? Si me podéis comentar los que estáis por Facebook, porque creo que ya no parpadea. De todas formas, confirmármelo. Sí, eso sí. eh, la cuestión del tema del sacrificio, primero hay que entender el sacrificio, que había principalmente dos tipos de sacrificio, ¿vale? Un sacrificio cruento y un sacrificio incruento. El sacrificio cruento, lógicamente, es el que más se conoce, es el que más popularidad tuvo a lo largo de toda la historia de Roma y es el que mataba a uno o varios animales, ¿no? Pero también en ese cruento entrarían ese sacrificio humano que no era tan bárbaro, sí, porque lo consideraban los romanos como algo necesario incluso a lo largo de la historia de Roma hasta el 97 a.C., que se prohibió los sacrificios humanos, aunque, como siempre digo, Roma está llena de contradicciones. Que se prohíba en el año 97 a.C. no quiere decir que se prohíba del todo. Es mentira. Julio César tuvo que hacer enterramiento de dos parejas, una gala y otra griega, bajo el foro boario, y en época imperial no solo Calígula, Claudio, tuvo que hacer parte de sacrificio humano. Sin embargo, ya no hay más sacrificio humano visible o que sepamos hasta ya no se hace, ¿no? Aunque un tipo de sacrificio humano es la devotio, ¿vale? La devotio está, que hacen algunos generales por sacrificarse, es un autosacrificio personal por beneficio de Roma o de ganar la batalla, ¿no? Sería una parte de ese sacrificio humano. Pero, claro, los sacrificios, en Hispania había alguna particularidad respecto a qué, Cintia. Entonces, en este sacrificio cruento, es fundamental entender que, eliminando ya la participación humana para el mismo, de hecho, Tito Livio dice que cuando los romanos éramos menos romanos, hacíamos sacrificios humanos. Eso lo dice Tito Livio en el libro 1 de su obra Urbe Condita. Entonces, cuando en este hacen el sacrificio cruento, lo que se hace es el sacrificio de uno o varios animales y generalmente se hace una subetauridia, ¿vale? En algunos casos. ¿En qué casos se hacían esos sacrificios humanos, aparte de la devotio? El sacrificio humano se hace como, vamos a ver, como voluntariedad, no solo en la batalla, sino como honorífico para alcanzar el más allá y, sobre todo, llegar al Elíseo de forma voluntaria en honor a una divinidad. Yo me sacrifico en honor a Marte o en honor a Júpiter o en honor a una divinidad y alcanzo antes, digamos, por el cielo, por ya simplificarlo mucho, el Elíseo o lo que ellos, más allá en general, ¿vale? Generalmente en un sacrificio humano es voluntario, a priori es voluntario, en Roma hablo, ya si nos vamos a otras culturas ya sabemos que no, pero, o no tanto, pero en Roma era en parte voluntario, pero había algunos que eran obligados a ser sacrificados, sobre todo si eran no romanos. Y hay que entender una cosa muy importante, y hago aquí un paréntesis relacionado justamente con esta pregunta. El sacrificio humano
hay que entenderlo como sacrificio humano de no ciudadanos romanos, ¿vale? Cuando hacemos esa distinción, hay que tener en cuenta que el ciudadano romano primero no se le puede matar, ¿vale? Porque es un ciudadano romano y, por tanto, tiene todos los derechos de que ello corresponde. Y uno de ellos es que no se le puede matar. Por eso, cuando hay un asesinato en la ciudad, lo que se está juzgando, sobre todo, no es el asesinato de un humano, sino la violación de los derechos de ciudadano de ese romano, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y por eso, cuando ya se dan cuenta que hay pocos no romanos para sacrificar, por así decirlo, simplificando, ya se prohíbe ese sacrificio humano. Y se sustituye, sobre todo, por gente de los pueblos de alrededor. En este caso, por ejemplo, Julio César, pues unos galos. Lo que pasa es que Calígula violó esa norma de ciudadanía romana matando a algunos ciudadanos romanos. Bueno, ya sabemos cómo ponen también las fuentes a Calígula, ¿no? De todas formas. Sobre estos sacrificios de los que hablas, ahora, perdón, tengo mucho. Bueno, en Hispania hay que tener en cuenta que sigue la misma tónica de religiosidad que el resto del imperio. Sin embargo, hay zonas en las que seguramente el sacrificio, bueno, el ritual es el mismo, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor algunas particularidades propias de cada zona puede ser también empleada, pero lo que pasa es que eso no nos ha llegado. ¿Vale? Nada de la normativa, por así decirlo, ni las formas diferenciales de las provincias a la hora de hacer un ritual romano no nos ha llegado, por desgracia. ¿Vale? Entonces, no podemos decir que Hispania tuviera una particularidad concreta respecto a la Galia o a Norte de África, etc. Si es verdad que había más, digamos, importancia o más preeminencia de divinidades locales, en este caso, por ejemplo, de Hispania, pues seguramente sería Taranis, Pona, etcétera, mientras que en Germania, pues a lo mejor sería de Júpiter Dolikenus o de Ligelus. En África, por ejemplo, pues en la zona de Egipto, pues tendríamos Sobek, por ejemplo, que era una divinidad de cabeza de cocodrilo, que también lo hacían rituales los romanos, o Tanit en otras zonas, en fin. Había más preeminencia seguramente por unas divinidades que por otras. Mientras que tú respetaras a todas y sobre todo en el imperio hicieras culto al emperador, pues todo va bien. Luego llegó el cristianismo y dijo, pues oye, al emperador no hagas culto y ni a lo demás tampoco. Entonces hubo esa persecución, ¿no? A ver, cuando un gladiador hacía el autoramentum, solía cuento de desposeer el gladiador de sus derechos para sí, para poder sacrificarlo, ¿no? Claro, cuando, de hecho, esto lo podemos hablar en un vídeo, tú lo sabes, lógicamente cuando un gladiador de forma voluntaria, tú lo sabes mejor que yo, se convertía en ese infame, ¿no? Ya pierde esos derechos de ciudadano, por tanto, se le puede herir y matar si hace falta. Por eso, un gladiador no es considerado como un ciudadano con todos los derechos completos. Por tanto, tiene esa libertad para herir y ser herido y morir y ser muerto, ¿no? El hilo de lo que hablabas de que se quedaban los no romanos que sacrificar. Claro, sí, sí. Gracias, José. A ver, por el Facebook. Es que estoy en Instagram y Facebook. Y ya no solo los dioses romanos, sino también que digamos sincréticos, que tiene que haber ciertos. La devoto ibérica es su origen. Claro, el sincretismo religioso en la antigüedad en Roma es fundamental también para entender que Roma no rechaza ninguna divinidad. Y esto es importante entenderlo, porque Roma no, cuando va a la conquista de nuevos territorios, quiere aliarse
con las divinidades enemigas, por así decirlo, y atraerlas a su bando. Por eso hace una guerra doble, es decir, una guerra terrenal, por así decirlo, y una guerra divina. Entonces, los dioses romanos luchan contra los dioses enemigos y hay que hacer sacrificios, sobre todo a Marte y Júpiter, para ver cómo vencer a esos dioses, o atraerles a tu bando. También se hacía esos cultos. De tal forma que primero, antes de hacer una guerra, fijaos qué curioso, y esto es algo que, por ejemplo, aparece en Tácito, en las Germanias, nos dice que antes de conquistar un territorio, en este caso de las Germanias, lo que se hacía era conocer esa cultura, ¿vale? Había como una especie de primera convivencia o conocimiento de esa cultura y sobre todo de sus dioses. ¿Quiénes eran sus dioses? Y entonces, de tal forma que cuando hacemos el sacrificio en el bando romano, se nombra a las divinidades del enemigo para atraerlas a tu bando y poder, digamos, quitarles esa fuerza al pueblo, a la otra cultura, para que los dioses se alineen contigo. ¿Nos podéis recomendar algún libro o libros para adentrarnos en el tema de la religión romana? Sí, a ver, de la un paréntesis. La devoto ibérica, sí, tiene parte de esa connotación de sacrificio humano. Y es fundamental que no es solo romano, sino también es ibérica y también lo encontramos en el mundo griego, en el mundo galo y en el mundo púnico. En algunos casos, las devotios, aunque las más importantes o las más conocidas, sobre todo, son las devotio ibérica. A ver, el tema de libros, sí, a ver, respecto sobre todo al tema de mitología, por ejemplo, podremos encontrarnos libros de mitología romana, por ejemplo, nada más. Es que ahora mismo no me sé todos los libros de memoria, pero dependiendo también sobre qué exactamente quieres saber, ¿no? Ahí, si quieres, os puedo recomendar, puedo hacer una lista bibliográfica en Facebook o Instagram y recomendaros unos libros para introduciros al mundo religioso romano. Sobre todo, por ejemplo, teníamos a Marco Simón, que es un autor importante, ¿no? El Flamen Dialis, el sacerdote de Júpiter. Tendríamos también, por ejemplo, bueno, otro autor es mi propio director, Santiago Montero Herrero, que también lo podéis buscar, artículos suyos. Bueno, de todas formas, iré poniendo, gracias por la sugerencia, y haré una lista bibliográfica para que lo tengáis. Lo pondré tanto en Facebook como en Instagram, si ambas me dejan. Y lo cual te agradezco esa sugerencia, repito. El sacrificio en Roma no era por la deuda de sangre o el don, como en otras culturas. No, el sacrificio, mira, me acabo de acordar ahora de una frase que, si os acordáis de la película antigua de Ben-Hur, en la que aparece un joven, perdón, Ben-Hur no, Espartaco, en la que aparece un joven Julio César y le sale de la curia y se encuentra con otro senador, me parece que es Graco, y Graco estaba comprando un gallo para hacer un sacrificio. Entonces le pregunta este joven Julio César, no sabía que tú creías en los dioses. Y entonces el otro le dice, creo en los dioses de forma pública, pero de forma privada no. ¿Vale? Más o menos sería eso. Y eso, a mí se me quedó grabado y eso resume perfectamente lo que es la religiosidad romana. Cuando se hace un sacrificio es simplemente por materialismo, por interés, llámalo egoísmo o lo que quieras. Pero es verdad que el romano no cree en los dioses, como hoy cree la gente en una virgen, un santo, en Dios, lo que sea. Sí, evidentemente hay una parte
de fe cuando está haciendo los ritos mistéricos, ¿vale? Que son esos ritos secretos. Ahí sí puede creer como Mitra, por ejemplo, Cibeles o Dionisio, que son cultos muy mistéricos, muy secretos, y en ese caso ahí podríamos entender como un acercamiento a la fe cristiana que podemos entender hoy, ¿eh? Pero no, los ritos no se hacen porque yo diga, pues voy a hacerlo porque así agrado a la divinidad. No, es porque si lo hago es primero por ese miedo que decíamos antes, que comentaba San Agustín, que decía que había que hacer los sacrificios por temor a la divinidad. Es decir, si yo no los hago de forma continua, primero que tengo una multa. Ojo, esto es importante también que se quede grabado. Había una multa, además lo tenemos atestiguado justamente eso, que cuando en época de Diocleciano a todos los soldados del palacio y del ejército y seguramente a los civiles también, y esto es algo que podríamos rastrear tiempo atrás, había una serie de cartillas en las que eran selladas para saber que has hecho un sacrificio, ¿vale? A una divinidad X. Por desgracia, no conservamos ninguna de esas cartillas, no sabemos cómo eran, pero sí hay referencias de autores cristianos que citan esto, ¿no? Por ejemplo, Orosio. Orosio nos lo cita, que dice que a todos los soldados de Palacio, Diocleciano les obligó a sellar eso, de tal forma que ya estaba separando a los soldados cristianos de los no cristianos. Y eso es algo que Orosio se quejaba mucho. Pero en tiempo anterior, seguramente, aunque no lo podemos asegurar, podría haber existido. Roma no rechazaba las religiones monoteístas o porque surge el conflicto a nivel religioso con los judíos. A ver, que por aquí me van haciendo preguntas por todos lados. Ahora te respondo, Javier, José Javier. A ver, Roma no rechaza las religiones monoteístas, ¿vale? Siempre y cuando respeten un orden y respeten sobre todo el culto a las divinidades romanas que se hacían a lo largo del imperio. El problema es cuando entramos en que había que obligar a la población de todo el imperio a dar culto a una persona bien muerta o bien en vida, que era el emperador, ¿vale? Entonces ahí ya estamos entrando en un conflicto que para los cristianos, para los judíos, era importante. Y entonces ahí es cuando empieza a haber esas problemáticas. De hecho, los romanos con los judíos per se no se llevan mal. Se llevan mal cuando hay conflictos de interés a la hora de dar culto a una figura como el emperador. ¿Vale? Por eso Tito tuvo esos problemas, por eso, por culpa de las revueltas judías, también Trajano no pudo seguir hacia Oriente porque tuvo que solucionar la revuelta ahí en Judea, en fin, y varios emperadores que tuvieron que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero no es por el judaísmo o cristianismo. El cristianismo, de hecho, empezó de una forma determinada, pero digamos, que no se negaba, pero cuando ya empezaron a ver que no se daba culto al emperador, ojo, que ya tenemos conflicto, ¿vale? Por eso se persiguió, no por otras cuestiones. A ver, José Javier, voy contigo. Por cierto, gracias por hacer todas estas preguntas, os quiero por todos. ¿Los sacrificios en tiempos de guerra eran igual a su preparación que en tiempos más pacíficos? ¿O solo los sacrificios humanos en tiempos convulsos? Vale, genial. Bueno, gracias por acercaros, tanto en Facebook como por Instagram. Y la verdad es que en tiempo de guerra
la preparación era, el sacrificio era igual. Hay que tener en cuenta que todos tienen que seguir una norma, ¿vale? Una norma y unas fases que había que plantear tanto en la guerra como en la paz. Y los dioses no entienden de tiempos. Tú, en ese sentido, cuando hacían un sacrificio, lo que ellos hacían era el ritual, sea en periodo de guerra o en periodo de paz. Entonces, las fases, por ejemplo, la procesión que había que hacer hacia el altar, luego la purificación de todos los que estaban en ese área, digamos, y lógicamente el sacrificio, ¿vale? Y además os he traído para visualizar, porque no solo que me veáis a mí, aunque no tengo imagen ni nada, pero bueno, en la página y en Facebook lo podéis ver, a modo de juego, de ejemplo también, imaginaos que esto es el altar, ¿vale? Donde se va a hacer el sacrificio. Ay, en Facebook, perdón. Imaginaos que esto es el altar y cuando traen el animal, lo trae un personaje que se llama el Popa. El Popa es, digamos, el conductor de los animales, nada que ver con el Papa ni nada, nada parecido. Pues ese conductor de los animales llevaba el animal, por cierto, agarrado con la mano derecha, porque con la izquierda era un elemento de mala suerte, era la siniestra, era negativo. Y además, conocemos algún caso, que está plasmado en la tesis además, de que lo coge con la izquierda y por tanto tiene que repetir toda la procesión otra vez. En fin, un jaleo que ya hablaremos. Cuando se lleva el animal, vamos a ponerle de la ovejilla de este cabrito de juguete, ¿vale? Lo que se hace es ponerlo, bueno, lo que hace los victimari, que son esos ministros, por así decirlo, del sacrificio, lo que hacen es, a ver, ¿se ven los dos? Sí. Lo que se hace es agachar la cabeza a modo de sumisión del propio animal ante la divinidad y con un cuchillo tal que así, lo tengo aquí todo preparado, es un cuchillaco bien grande, ¿vale? En este caso, fijaos, con una cabeza de carnero, como alguno también he encontrado. Podéis encontrar alguna referencia de este cuchillo en el Museo Británico. Con ese cuchillo se corta lo que es el cuello del animal, ¿vale? Primero lo que se puede hacer es, primero se hacía, perdón, se daba un golpe en la sien del animal, en lo que es la parte frontal, y o bien en la parte del cervix, en la parte del cuello, ¿vale? En caso de que sea un toro. Un golpe para cabra o cerdo en lo que es la cabeza y un hachazo en caso de que sea buey o toro en el cuello, ¿vale? De tal forma que eso atontaba, sin matarlo todavía, y ahora ya se pasaba el cuchillo. Una vez que hemos tenido ese cuchillo y ya tenemos el sangrado, el animal era posado sobre el altar, tal que así. ¿Vale? Tal que así. Bueno, entonces, veis esta rendija de aquí, digamos, lo que se llama el aruspex, lo que hacía era abrir el, el vientre del animal. Imaginaos todo un altar lleno de sangre ya, ¿vale? No solo por la del cuello, sino por la apertura de la mitad del cuerpo. Entonces, se extraían los exta o vísceras y se examinaban. De tal forma que si daba bueno, según el arúspice o auspex, pues se continuaba con el sacrificio, ¿vale? Y había beneficio, había que hacer la lectura del hígado, ¿vale? Entonces, sí, la verdad es que este cuchillo, primero que pesa mogollón, ya está usado, ¿eh? Este cuchillo, pues, os puedo decir, por ejemplo, me lo hizo, para que lo sepáis, me lo hizo Kuo Feki,
y lo podéis pedir si queréis. Mira, por ejemplo, así improvisando, la hoja son unos 29 centímetros y esto, lógicamente, una cosa muy importante en este tipo de cuchillos, no pueden ser de hierro, ¿vale? El hierro espero que las redes sociales no me, no me pongan una multa o me prohíban el vídeo por enseñar armas de este tipo. Si no, ya está jodido. Ese arma, por ejemplo, no podía ser de hierro. ¿Por qué? Porque el hierro, además, en nada, en ningún ritual, para los romanos, digamos, del cielo, celestes, no puede ser de hierro. ¿Por qué? Además, nos lo dice Plinio. Tienen que ser cortados sine ferro. Es decir, todos aquellos elementos que vayan a ser cortantes o vayan a ser cortados, tienen que ser cortados con un metal tipo bronce, como este, o en sílex incluso, también, como hace el sacerdote fetial, el de los fetiales, el que hacía de la declaración de paz y la guerra, él cortaba con un sílex, ¿vale? Con un cuchillo de sílex. Y en bronce o en cobre, ¿vale? ¿Qué hacían si el animal se revolvía cuando lo iban a sacrificar? Perfecto. Gracias por esa pregunta, porque además es un capítulo entero de mi tesis doctoral. Así que, y si no, y que mejor no entre en mi casa, ¿no? Porque entre las espadas, los cuchillos y demás de sacrificio, bueno, que pensáis que que hago sacrificios, que no. Vale, ahí tengo otra pregunta de Alex, gracias. Voy al tema de la revuelta. Sí, bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. A priori parece que sí, pero no lo sabemos porque Plinio nos lo dice, es el único que nos lo dice y que no podemos, a priori no podemos retrotraernos a Sineferru, digamos, a épocas anteriores. Porque Numa Pompilio, por ejemplo, no nos dice nada al respecto, aunque sí hay alguna referencia a utilizar mejor un metal u otro, ¿no? Gracias, José Gabriel. Mira, José Gabriel aquí por Facebook nos recomienda, muy acertadamente además, le conozco. Sí, hay una portada por libros de cuaderno emeritense del Museo de Arte Romano, Magia y Religión de la Antigüedad a nuestros días, de Pilar Caldera. Vida religiosa en la antigua Roma, de la editorial UOC, de Xavier Espula y Mónica Milo. Gracias a ambos por esa recomendación. También las incluiré en el pequeño apartado de bibliografía recomendada. Respecto al tema del animal que se revolvía, además llevamos 48 minutos. Por Facebook seguiré. No sé si queréis seguir por Instagram. Repito otra vez otro vídeo, aunque también es verdad que a las 7 está Juan Tranche por ahí haciendo el tema del Gladiator. Pero bueno, yo seguiré con lo mío si os gusta más también. Bueno, si os gusta más no, si queréis que siga. Que los dos temas es fundamental saberlos. Bueno, que no me enrollo. El tema de cuando un animal se revolvía en un sacrificio, es importante, primero, que a priori todo vaya bien, ¿vale? Que la procesión vaya bien, sea correcta, vamos a ponerlo en ese ideal en el que la procesión se hace de forma correcta y que llega al altar cuando se le da el golpe o antes de dar el golpe. De hecho, tenemos textos varios recopilados aquí en la tesis, si no todos, el 98% de ellos, en los que el animal se revuelve, sobre todo el toro. El cerdo, por ejemplo, deja de andar. Es una cosa muy curiosa. El cerdo se posiciona con las patas de atrás en la posición del perro sentado, que se denomina así, y no anda. Tenemos algún texto que también está recogido aquí.
El toro, por ejemplo, lo que hace es mugir, que eso está prohibido para un animal que cometa algún chillido, porque eso se considera que ese animal no es válido y, por tanto, hay que sustituirlo. Si el animal se revuelve y escapa, como hay algunos textos que también nos lo dicen así, el animal ese ya no sirve, por mucho que lo vayas a buscar y sea el más válido. Hay que volver a reiniciar todo el sacrificio. Imaginaos que estamos haciendo un sacrificio y que en la procesión, vamos a imaginarnos que la procesión va bien, su muerte ritual va bien, toda la purificación, la lectura de las vísceras son correctas y el que no te aparece el directo en Facebook, pues hay gente que sí. De hecho, me están escribiendo en directo por la gente de Facebook. Y todo va bien. Y ahora uno de los niños ayudantes, porque también en un sacrificio, que era una de las cosas que quería hablar, pero bueno, está bien que no se comente y haya más para otro vídeo. Eh, pues, por ejemplo, uno de los niños ayudantes, que imaginaos, a un sacerdote mayor se le cae la víscera o se le cae un instrumento de repente, al final del sacrificio. Y ese sacrificio hay que reiniciarlo entero, con procesión incluida. Pero primero, ojo, primero hay que hacer una expiación, una expiatio, de una purificación, una limpieza de lo que es el mal que se ha producido de ese sacrificio para hacer un nuevo sacrificio. Es decir, que se hacen 3 sacrificios. Es decir, el primero original, el de la expiación y el de la repetición. ¿Vale? Imaginaos, por eso, en muchos casos, un sacrificio no dura 1 hora ni 2 horas. Además, yo lo tengo más o menos localizado que el 98% de los sacrificios que se hacían en Roma eran nefastos. ¿Vale? Gracias, Victoria. 52 minutos. Eh, entonces, había que repetirlo, aunque Tito Livio nos diga alguna vez que se hace bien, pero bueno, eso si queréis lo comento en otro momento. Y en ese sentido, hay que tener en cuenta que se repite todo el rato, el reinicio y todo eso. A ver, voy aquí por Facebook. Así, ¿en qué momento los romanos se convirtieron en creyentes cristianos? A partir, sobre todo cuando la religión oficial se hizo, fue la cristiana, que es a partir del Constantino, es en el 313 después de Cristo, ¿vale? Es decir, y justamente en el Concilio de Milán es cuando empieza a crearse, y luego en el Concilio de Nicea, en el 425, es cuando empieza a hacerse la Biblia actual, ¿vale? Es decir, son 300, 400 años después del propio Cristo. El mensaje es totalmente distinto. Bueno, pero eso ya es para hablar de otro, ¿no? Aunque haya cristianos a partir de época de Tiberio, porque es cuando muere Cristo, aproximadamente en el 30-33 después de Cristo. Entonces, a partir de ahí tenemos un incipiente paleocristianismo. A ver, me dicen por aquí, gustaría saber el grado de las mujeres que podían participar en estos sacrificios tanto en ámbito público como en ámbito privado. Sé que es un tema ampliamente debatido. Pues mira, eh, eh, bueno, voy a eso que es un poco más largo. Nos dice, ¿el animal no sirve? ¿No se lo comen? Sí, se lo comen todo. Hay una parte que va a la quema de la divinidad, ¿vale? Eso, que son los órganos principalmente, y una parte de la carne. También lo estudio ahí. También puede tener fallos en ese sentido. Gracias, Javi. Lucius Speculus, gracias por estar por aquí y comentar, que tiene ahora otro vídeo. Y lo dejaré por aquí, sí. El animal sirve. Y, lógicamente, luego se hace un banquete ritual, un banquete sacrificial, que es el lectisternum, donde se invitan a las divinidades, es decir, bustos de las divinidades se colocan en la zona principal de la mesa, y luego los sacerdotes, invitados patricios e incluso hasta los plebeyos
los equites y los plebeyos, también están invitados. El tema de las mujeres. El tema de las mujeres, mira, es importante. También tengo otro apartado sobre la participación femenina en los sacrificios y hacen, en resumidas cuentas, hacen exactamente lo mismo que sus homólogos masculinos. En algunos ritos está prohibido el hombre y en otros ritos está prohibido la mujer. Por ejemplo, en Mitra no tiene participación la mujer, mientras que el más conocido, las vestales, tienen prohibido los hombres participar, o el culto a Ceres, o el culto a Juno, o Bonadea, o Diana, tienen prohibido los hombres participar ahí. Pero las mujeres también hacían sacrificios, igual que sus homólogos masculinos. De hecho, una mujer no podía ser sacerdote si no estaba casada con otro sacerdote, y viceversa, ¿vale? Ambos se necesitan. Si se divorcian, los dos dejan, bueno, el difícil divorcio, porque se casaban por confarreatio, pero en caso de conseguir el divorcio, con la confarreatio sin divorcio, en caso de conseguir por alguna casualidad el divorcio o la muerte de uno de los dos, su pareja, sea masculina, sea femenina, deja el sacerdocio también, de por vida. El sacerdocio principalmente dura 1 año, sobre todo para los magistrados políticos, y en algunos otros casos, los que son flámines, por ejemplo, son vitalicios. De todas formas, lo pueden dejar en cualquier momento. De hecho, el Flamen Dialis estuvo ausente durante más de 30 años. No había, hasta que llegó Augusto en el año, si no recuerdo mal, en el año 11 a.C., que pone a un Flamen Dialis a la cabeza de ese sacerdocio. Porque tiene muchas prohibiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso la verdad es que es también otro tema muy interesante. Sí, se hicieron cristianos porque se les escapó el toro por tercera vez y tuvieron que volver a empezar. Sí, bueno, ojalá, bueno, fuera por eso, ya hubieran sido cristianos después de Numa. La verdad es que el tema ese que se escape un animal era muy común, y sobre todo que un animal gima. ¿Qué animal no está gritando cuando le hacen daño en la cabeza o se asusta del griterío? Sobre todo un suido o un cerdo, lo más normal es que esté chillando o no quiera ser conducido. Y hay, por ejemplo, tengo justo una referencia. Por ejemplo, también en el sacrificio humano había una cosa que es muy curioso, y esto os va a sorprender, y es que aquí tengo un texto, un pequeño, que ha sido por casualidad, y lo leo, son 3 líneas nada más. Cuando, siguiendo las instrucciones de los arúspices, se sacrificaba en honor de las furias a una doncella, salió de la garganta de la muchacha, de una niña, una risa que dio al traste con el sacrificio. Es decir, que imaginaos el panorama en el que está una niña o una joven que va a ser sacrificada a los dioses, en este caso a las furias, y la niña, cuando le levantan la túnica o por casualidad, empieza a reírse. Esa niña ya no vale para el sacrificio, porque ha producido una risa, así de forma, digamos, espontánea, y por tanto no sirve para el sacrificio. Entonces, habría que sustituirla, en este caso, por la teoría. Claro, por esa regla de 3, pues no vamos a reírnos todos, ¿verdad? Y así nadie sale sacrificado. Pero algo que hizo que... Sí, claro. Algo que hizo, por ejemplo, Claudio fue otro reformador del tema religioso, e hizo una cosa muy, muy curiosa, que era evitar ciertos abusos, que era el siguiente. Mucha gente cuando, gracias Aurelia, cuando hacía el sacrificio, por ejemplo, para las fiestas, hay que tener... voy a finalizar el tema del Instagram, ¿vale? Para dejarlo guardado, y ahora comienzo otro para
continuar. No durará mucho más, ¿vale? Ahora os veo. Sigo en Facebook y sigo en Instagram. No os vayáis por ningún lado. A ver. A ver. Aquí a guardar, que no quiero que... No, vale, vídeo guardado, compartir en historia. Vale, bueno, menos mal. Disculpad, que esto de hacerlo a dos bandas... Vale, sigo. Decía, a ver, que se ponga... Vale, decía que Claudio lo que realiza es una reforma o una norma, mejor dicho, una ley, en la que muchos se aprovechaban de esa praxis del sacrificio en el que se fallaba y había que repetir todo de nuevo. Bien, pues lo que hizo Claudio es que cuando en las fiestas, por ejemplo, en honor a Apolo o megalenses, etcétera, había que hacer un sacrificio al final de esas fiestas. Al final de esas fiestas se hacía un sacrificio como purificación de todo lo anterior y como finalización, ¿no? Como dar el broche final, ¿no? A las fiestas. Entonces, cuando se hacía ese sacrificio final de las fiestas, en muchos casos lo que hacían era cometer el fallo adrede, a propósito, porque era todo como un pack, ¿vale? Imaginaos 7 días de fiesta en el que se hace un sacrificio inicial, se hace un sacrificio por el medio y uno final. Entonces, si se comete algo mal en alguno de ellos, había que repetir todo lo anterior. Entonces, este lo hacían bien, pero el del final lo hacían mal. El sacrificio del final de las fiestas lo hacían mal, de tal forma que repetían todas las fiestas y en vez de tener 7 días de fiesta tenían 14. ¿Vale? Entonces, este aprovechamiento, dijo Claudio, ojo, que aquí se está aprovechando la gente de este tipo de situación. Esto no vale. Entonces, todo aquello que esté mal hecho el día del final de las fiestas, ¿vale? Lo único que había que hacer era un sacrificio de expiación ese mismo día y ya está. Por cierto, una cosa que antes iba a comentar respecto a los tiempos, un sacrificio, ¿vale? Se hacía por la mañana, siempre empezaba por la mañana, a primera hora. De hecho, Augusto, el emperador Augusto, se quejaba de lo temprano que se hacía y tenía que ir a dormir a la casa de un conocido o de un amigo cerca del templo donde se va a hacer el sacrificio principal, ¿vale? Donde él iba a ir. Y ¿cuál es la duración de todo esto? Porque imaginaos que hay que matar no uno, hay que matar a 3, no 3, hay que matar a 10, no 10, hay que matar a 100, una hecatombe. Pues tenemos que el sacrificio perfectamente podía estar durando un día entero. Es decir, que empezaban por la mañana y lo más seguro es que la notificación de si ha salido bien o ha salido mal podía ser a lo largo de la tarde. Entonces, estamos hablando que no duraba una hora, ni 2, ni 3, sino que estaría durando 7 horas, 8 horas, 10 horas un sacrificio, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues hay que entender que hay que preparar la zona de sacrificio. Esa zona de sacrificio tiene que estar purificada. Hay que purificar, hay que traer el animal. Que el animal muge, hay que ir a buscar a otro. Que el animal esté segundo, muge, hay que buscar a otro. Los animales estaban a priori domesticados para que no hicieran nada de esto, ¿vale? Pero la naturaleza es libre y en este caso, pues, hace que los animales se comporten de una forma alterna, ¿no? Y aleatoria. Entonces, el caso es que, claro, todo esto luego hay que asar o freír piezas de cada animal, hay que espolvorear con la mala salsa mediante la pátera, que es este platillo de aquí,
¿vale? Este platillo de aquí es una pátera donde se ponía la mola salsa, que es el precedente de la hostia cristiana, ¿eh? Y hay que hacer también las libaciones. Las libaciones se hacen con una jarra como esta, ¿vale? En plata o cristal, pero no se hace como hasta... Yo aprendí a hacer las libaciones de forma correcta cuando empecé a hacer mi tesis doctoral. Entonces, hay que hacerlo con esta cucharilla, se llama Simpulum, una un poco más grande o más pequeña, según la jarra, lo que queráis, y introduciéndolo aquí, se coge el vino y se hace la libación. No se hace directamente desde aquí, ¿vale? Porque esto sería impuro. Hacerlo desde aquí directamente es impuro. Hay que pasar al simpulum, ¿vale? Este traspaso es lo que el simpulum es el traspaso al lado divino, por así decirlo, porque del otro lado sigue siendo profano, es decir, sigue siendo elemento terrenal y por tanto no válido para hacer una libación a los dioses. Hay que hacer todo eso, hay que la mola salsa, en fin, todo eso hay que ir haciéndolo en el sacrificio, ¿no? Entonces, el asar las piezas del animal, cortarlas de una forma determinada, hacer formas con esa carne, luego llevarlas a ser cocinadas para ser consumidas por el público. Todo eso es tiempo, ¿eh? Y el examen de las vísceras y tal. Por ejemplo, yo en recreación y de hecho por aquí cuento con un buen amigo por Facebook en este caso y su esposa, a Ursus y a Livia Julia, que además son unas grandes personas, hay que reconocerlo. Por ejemplo, Ursus, colaboramos afortunadamente y por fin, ¿verdad? En Sagunto y también es una persona que hace recreación histórica, no solo gladiatoria, que también lo hace, lo hacía, no sé, me lo confirmas, pero hace también tema religioso, ¿no? Como yo, bueno, como nuestro grupo, ¿no? De MOS religiosos. Y que somos pocos, pero por desgracia, pero bien ha venido. Pero somos pocos y queremos más. Así que si alguien se anima a participar, hombre o mujer, niño o niña, bienvenido será. Y hicimos en Sagunto una recreación del tema religioso, un tema de culto doméstico, que lo hizo él excelentemente, y luego participando con nosotros en el culto público a Marte. Pues había que hacer una serie de fases. Lógicamente, pues nosotros creo que tuvimos media hora de hacer esa recreación, pero la realidad es que tendría que haber durado unas 8 horas, ¿no? Lógicamente, eso no se puede para el día de hoy. Estar 8 horas, primero por tiempo personal y segundo tiempo del público, pero alguna vez en tema privado yo lo he intentado hacer, lógicamente no matando un animal, ¿vale? Por tanto, hay un ahorro de tiempo y tenía que suplirlo con un tiempo no vacío, en barbecho, para poder completar esas horas de procesión y demás, ¿no? Y la verdad es que es un tiempo en la vida perdido. Y como dice Óscar por aquí, en Web Historia está claro que no se aburrían. No, la verdad es que no. Y una cosa que también me sirvió mucho para el tema de la tesis doctoral, y esto es también importante, es visualizar sacrificios actuales. Actualmente, hoy se hace sacrificio, por ejemplo, yo tuve la suerte de estar en un sacrificio del Cordero, el Eid al-Adha, que es la fiesta del Cordero, es la fiesta del sacrificio musulmán, y que, bueno, yo soy impuro, lógicamente, porque no lo soy, y yo estaba apartado, yo era un observador pasivo y solo apuntaba lo que ocurría con ese animal, ¿no? Sin entrar a juzgar ni nada. Y bueno, y muchos de los que estáis aquí seguramente lo podéis corroborar cuando se hacen las matanzas en el campo, bueno, pues la cabra, el cordero, lo que sea, pues
hay mucha sangre y demás, ¿no? Mucho chillido, etcétera, etcétera. Y luego también estuve en una fiesta judía donde se inmoló a un pollo. Entonces, lo vi para ambas cosas, para poder observar, para poder analizar el tema de los ruidos, de todo eso, ¿vale? Y eso para mí fue importante. Si tenéis alguna pregunta más, yo en... gracias, Galequia, por estar por aquí, gracias por ver. Es verdad que dura 1 hora y 10, me estoy alargando y si tenéis alguna pregunta, lo que queráis, aquí estoy abierto. Ah, una cosa, perdón, estaba hablando del tema del sacrificio cruento, pero existe uno que es el sacrificio incruento, es decir, que no se hace la matanza de animales.